Ok, buenos días, bienvenidos a nuestra tercera sesión del curso de DPI. La verdad, en esta semana hay bastante trabajo que hacer, ¿verdad? Pero la verdad que el tema que nos toca esta semana a mí me apasiona. Podríamos hablar durante mucho tiempo sobre este tema y todavía seguiremos aprendiendo. Más o menos yo calculo que llevo unos 20 años de estar aprendiendo acerca de los temperamentos y sigo aprendiendo, no crean. Pero de verdad lo que hubiera dado por haber aprendido de temperamentos cuando tenía su edad. O sea, pero espero que ustedes lo aprovechen porque de verdad sí es genial. Solo para una pequeña vista a lo que vimos la semana pasada, la conclusión que quería sacar de ustedes cuando estudiábamos los tipos de inteligencia es que se dieran cuenta que de una u otra manera cada uno de nosotros es inteligente, o como dijera yo, es inteligente a su manera. Entonces, es interesante el descubrir que sí tenemos un potencial ahí de acuerdo a un tipo de inteligencia y hay que aprovecharlo, ¿verdad? Digamos, eso sería la primera conclusión que yo quería la semana pasada. Y en manejo de las emociones, pues que aprendiéramos, ¿verdad? Que podemos volver a replantear lo que pensamos, ¿verdad? No es nuestra primera impresión a veces la que tenemos que quedarnos con ella, sino que podemos analizar la situación ya más calmadamente y cambiando nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de sentir, imagínense. Entonces, la inteligencia emocional en la actualidad es súper importante, ¿verdad? Entonces, aunque a uno, un jefe le llame la atención bien feo y uno tiene ganas de renunciar y asesinar a media empresa, entonces uno debe de encarrilar esa emoción tan intensa en algo productivo, ¿verdad? Y les digo que las personas que logran el liderazgo son las que más altos puestos desempeñan en una empresa. No importa su temperamento, no importa sus estudios, siempre son los que tienen la inteligencia emocional más alta, ¿verdad? Porque son los que se logran relacionar con la mayoría de personas. Entonces, es algo muy importante. Ok, en esta semana, aquí está dividida en dos partes porque según el plan miramos dos resultados de aprendizaje. Entonces, terminamos el primer resultado con los temas de inteligencia social y vamos a empezar el resultado 2 con el círculo PHBA. Pero digamos que ahorita lo de hoy sería ver los temperamentos y hacer las evaluaciones, ¿verdad? Que eso sería como que lo más importante va. Y ya despuesito el resto de la semana miramos lo de el círculo de planeación y el control de tiempo, que aquí también hay bastantes cosas interesantes que hay que ver, ¿verdad? Pero son para esta semana esos dos temas. En, en cuanto a los temperamentos, eh, necesito decirles, por ejemplo, un examen rápido para ubicarse sería primero preguntarse si son introvertidos o son extrovertidos. Entonces, si una persona es introvertida, o tiene temperamento flemático o tiene temperamento melancólico. Y si una persona es extrovertida o tiene temperamento sanguíneo o tiene temperamento colérico. Entre los extrovertidos, ¿cómo saben ustedes quién es el sanguíneo? Es re fácil ubicarlos, ¿verdad? Es una persona que nunca se queda callada, siempre está platicando, siempre está haciendo amigos, siempre se está riendo, es el alma de la fiesta, el alma de cualquier reunión. El otro extrovertido es el colérico. Entre los introvertidos, digamos, ¿cómo hacen para diferenciar? El melancólico es el detallista y el flemático, ustedes a veces dicen, ¿y fulano de tal estaba en la reunión o no estaba? No saben. Es el que casi siempre está solo de cuerpo presente, no habla. Entonces es como una decoración nada más, ¿verdad? Y que conste que yo soy de temperamento flemático, entonces no estoy tirando pedradas para ningún lado, sino solo para ayudarlos a ubicarse, digamos así, rápido, ¿verdad? Nadie tiene un temperamento, digamos, yo no soy 100% flemático, sino que digamos ese es mi temperamento dominante, digamos, y tengo mi lado sanguíneo, entonces ese es el lado que me ayuda a superar las debilidades
mi lado flemático, ¿verdad? Pero entonces todos nosotros tenemos una combinación, pero digamos ahorita como ustedes están entrando al tema de los temperamentos, vamos a ver nada más las primeras cuatro clasificaciones, ¿verdad? Donde están, digamos, los temperamentos normales sin mezclar. Ya después ya ustedes pueden ir buscando cuál es la mezcla que ustedes tienen para conocerse un poquito más a fondo, ¿verdad? Algo que les quería comentar también es la diferencia entre temperamento, carácter, control auxiliar y trauma, ¿sí? Entonces, digamos, temperamento es genético. El temperamento no se puede cambiar. Así nacimos y así vamos a morir. Así, no es que uno sea pesimista, sino que es simplemente la programación que traemos al nacer, ¿verdad? Es bien curioso cómo con un bebé recién nacido ustedes pueden conocer el temperamento, ¿verdad? Hay bebés que recién nacen y ustedes ven que tienen hambre y gritan como que hay uno que casi bota el edificio cuando grita, es el colérico porque quiere su comida. Entonces, o es sanguíneo, entonces llora por cualquier cosa. Entonces, ustedes lo notan luego así el temperamento desde chiquititos o hay niños que, como les digo, al nacer traen temperamento flemático y uno dice, "Pues, no respira, no chilla, no pide, no hace bulla". Entonces dice, "Este es un bebé tan tranquilo, qué raro, va". Entonces solo come, se duerme y así está. Entonces dicen, wow, con temperamento, ¿cómo es, va? O, ¿qué les digo? El melancólico, ¿verdad? Si ustedes no lo cargan, le cantan, le chillan, le siguen chillando, perdón, y lo sueltan un poquito y vuelven a llorar. Entonces dicen, ay, es un poquito demandante. Pero bueno, entonces el temperamento es la programación natural que traemos así en la genética cuando nacemos. El carácter, digamos que es es la forma de actuar que aprendemos en la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se criaron en Oriente, digamos, sin importar cuál es su temperamento, si les ofrecen trancazos, ustedes regresan los trancazos, así, o echan bala, ¿verdad? Entonces ahí ya la cultura hace una influencia. O, por ejemplo, la familia, ¿verdad? En la familia les dicen aquí los hombres se comportan así, entonces ni modo. Entonces ahí van formando el carácter. Un control auxiliar, yo le llamo a ese control auxiliar como que la muleta, ¿verdad? Para explicarles un poquito cómo funciona el control auxiliar, digamos, mi temperamento es flemático con un poco de sanguíneo. Y el de mi papá es melancólico colérico, ¿para qué les cuento? Entonces, pónganle, como mi papá era mi modelo a seguir, entonces yo puedo actuar como colérico melancólico, pero no es mi temperamento, ¿sí? Sino simplemente estoy imitando a mi papá. Entonces, ¿para qué usamos los controles auxiliares? Es, por ejemplo, aquí es donde yo comparto los tips que así tomen nota. Ah, sí. Supónganse que a ustedes les gusta una señorita que es melancólica. Ajá. Entonces ustedes se tienen que comportar como que fueran sanguíneos, porque ese es el temperamento que a ella por naturaleza le va a atraer, le va a gustar, le va a caer bien, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo actuara con temperamento sanguíneo, no es mi temperamento normal, pero estoy usando un control auxiliar con tal de caerle bien a una persona, por ejemplo. Entonces, digamos que el control auxiliar ya es algo como que voluntario y que uno lo hace así con premeditación, alevosía y ventaja. Así va. Y también, digamos, les dije, está temperamento, está carácter, está control auxiliar y aparte también está el trauma, ¿verdad? Que un trauma también puede modificar nuestro comportamiento. Ahí, por ejemplo, les puedo contar, yo di clases en la Villa de las Niñas y los primeros días cuando uno empieza a dar clases, parece que todas las 300 niñas que estaban ahí recibiendo clases conmigo todas eran de temperamento flemático, pero eso es lo que aparenta en un principio, ¿verdad? Pero es que la mayoría viene con traumas. Entonces ya cuando íbamos trabajando las dinámicas, haciendo grupos y haciendo diferentes actividades, ya iba uno conociendo cuál era el verdadero temperamento, ¿verdad? Y trabajando también ahí la parte de cómo, cuál era su verdadero temperamento para que conociendo su temperamento ya pudieran empezar a edificar para arriba, ¿verdad? En el trauma lo que les puedo decir es que
todos pasamos por traumas, todos tenemos traumas, algunos más grandes que otros. No vamos a ponernos aquí a contar nuestros traumas porque así va, vamos a desbocar los sentimientos, no. Pero lo que les puedo decir es de que todos o ya pasamos un trauma o lo estamos pasando. Por ejemplo, con el coronavirus es un trauma ahorita. Entonces, o vamos a pasar un trauma, ¿verdad? Entonces, el trauma tiene 5 etapas. Ahí la primera etapa es la negación, ¿verdad? Como por hacer, hablando de un trauma más sencillo para no entrar con temas delicados, digamos cuando lo asaltan a uno y le roban el celular, entonces uno dice, no, no, ¿por qué? ¿Por qué mi celular? No. Entonces la primera fase del trauma es negación. La, la segunda etapa del trauma es ira. Entonces en la etapa de la ira es donde uno dice, y de repente se recuerda que, ay, ya tenía un mensajito que me gustaba andar leyendo y que no borraba, entonces se enoja uno cada vez que se recuerda y digamos, uno va pasando esas etapas del trauma para ir superándolo, ¿verdad? La tercera etapa es negociación y aquí es donde la gente se confunde porque a veces uno dice, bueno, pudo haber sido peor, o sea, aparte del celular me pudieron haber herido, o qué sé yo. Entonces uno empieza a negociar y uno piensa, algunos piensan que ahí es donde terminaron el trauma, pero ahí solo es medio camino. Entonces se sorprenden porque después de que andan negociando caen en una depresión con que no, es que solo a mí me roban el celular y a mí me pasa todo lo malo. Y esa es la cuarta etapa del trauma, que es la depresión. Entonces, cuando caigan por ahí en la depresión, pónganse, motívense y estén contentos porque quiere decir que ya van a llegar a la quinta etapa, que es donde superan el trauma, que es la etapa de aceptación. Como consejo personal, yo les digo que pasen cada etapa bien, o sea, hagan buena la negación en la ira, váyanse a un monte y griten, o griten a la almohada, o compren un punching bag y ahí se desquitan. No vayan a desquitarse con personas, porque todo lo que uno hace controlado por la ira, después se arrepiente, ¿verdad? Uno piensa que fue justo y cuando uno dice, no, me pasé, me exageré, era demasiado. Entonces, hay que vivir cada etapa del duelo así bien vividas sin exagerar, porque así es como, porque si no las vivimos bien, uno ya va llegando a la aceptación y se regresa a la ira, entonces así como que no se puede pasar uno de un solo a la aceptación, no, hay que pasar cada etapa. Por ahí, observación, digamos, si se dejan llevar por la ira, matan gente, así, si se dejan llevar por la depresión, se matan ustedes, entonces es ahí donde ustedes pueden ver cómo el trauma y el manejo de los sentimientos y emociones se puede relacionar también, ¿verdad? Entonces, o sea, digo yo, vívanlas intensamente, pero sin que se lleguen a descontrolar. Y sepan, ¿verdad?, de que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos sacarle provecho a cualquier experiencia que hayamos tenido. Y yo puedo decir que a manera personal, en los traumas que he tenido siempre me han ayudado para tenerle más comprensión a los que están pasando por traumas y entonces les digo que sí pueden salir adelante y sí van a estar bien, ¿verdad? Entonces es bastante interesante. Regresando un poquito a los temperamentos, ¿verdad? Eh, digamos, a manera de entretenerlos un poquito, a ver, dígame, ¿quieren saber cómo se comportan los temperamentos, por ejemplo, en una cita? Espero que me digan sí, y si me dicen no, igual les digo, ah, sí, ok. Entonces, pónganle, por ejemplo, eh, si dos de temperamento colérico quisieran hacer una cita, entonces eso sería un infierno, ¿sí? Entonces, dos coléricos jamás van a salir en una primera cita porque uno dice, yo quiero ir al cine y yo quiero ir al teatro y entonces ninguno quiere ir al lugar que quiere dar el otro, cada uno quiere hacer su voluntad. Entonces, esa no pasan de la primera cita, ¿verdad? Tal vez si alguien les obligó a hacer la primera cita, tal vez salgan a la primera cita, pero es un infierno para los dos porque los dos quieren tener el control, entonces es complicado, ¿verdad? Entonces, dos coléricos no pasan de la primera cita. Eh, por ejemplo, dos sanguíneos. Dos sanguíneos tampoco llegaría muy lejos en la primera cita
porque el sanguíneo lo que quiere es que lo escuchen, quiere estar hablando, 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 y entonces cuando dos sanguíneos salen juntos es así como que se empiezan a pelear por la atención y los dos hablan pero ninguno de los dos escucha, ¿verdad? Entonces tampoco llegaría muy lejos, eh, digamos, una relación entre dos sanguíneos. Entre dos melancólicos tampoco va a funcionar porque los dos son exigentes y demandantes, entonces, y cada quien a su manera, no es como que demanden lo mismo los dos, es raro. Entonces, ¿y qué les digo de flemáticos? Dos flemáticos ni siquiera llegan a la primera cita, ¿verdad? Es ahí donde se inventó el amor platónico. Así. O sea que dos flemáticos, aunque se gusten, jamás se van a decir uno al otro que se gustan, o sea, de ahí no van a pasar. Entonces, eh, lo interesante aquí de los temperamentos es que, como dice el dicho popular, los contrarios se atraen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes son de un temperamento colérico, les va a atraer alguien de temperamento flemático, ¿sí? Y si ustedes son de un temperamento melancólico, les va a atraer alguien de temperamento sanguíneo. Entonces, ¿cuál sería su pareja ideal? Esa sí es una buena pregunta, ¿sí? Porque ya saben que ninguno de nosotros tiene el temperamento al 100%, ¿verdad? Sino que es una mezcla. Entonces, por decirles algo, digamos, a alguien de temperamento melancólico dice, es que él es tan expresivo, tan como es de platicador, como es de social, se logra relacionar con un montón de gente, el sanguíneo, ¿va? Pero cuando ya viven juntos, entonces dice, es que este es un desorganizado, no le preocupa nada, etcétera. El orden y la ley les vale, entonces lo mismo que los une es lo mismo que después genera conflicto, ¿verdad? ¿Qué les digo entre el colérico y el flemático? Al flemático le atrae el colérico porque dice, ay, tan decidido, tan líder. Y al colérico le encanta el flemático porque sí es tan calmado. Le digo cualquier cosa y me hace caso, o sea, no hay conflicto, así de hágase mi voluntad, dijo el colérico. Entonces, digamos que por ahí es donde iría la pareja ideal, ¿verdad? Entonces, los va a traer el temperamento contrario, pero no precisamente. Es decir, que, por ejemplo, por ahí un colérico se puede ir a casar con un melancólico, ¿verdad? Porque el colérico hace su voluntad. Pero el problema es que en el caso de colérico y melancólico, por ejemplo, esos temperamentos son antagónicos. ¿Qué quiere decir antagónicos? Quiere decir que chocan de una vez de una manera horrible. Entonces, por ejemplo, el colérico quiere hacer las cosas rápido y el melancólico las quiere hacer bien. Y hacer las dos cosas al mismo tiempo a veces es imposible. Entonces, es- ahí hay que... Mi recomendación sería, pues, busquen una pareja que tenga un temperamento que sea compatible con la mezcla de temperamentos que ustedes tienen y estén conscientes de que cada uno tiene sus puntos, sus fortalezas y tiene sus debilidades, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, en mi caso, yo con los alumnos, cuando ya les ubiqué el temperamento, y noto alguna debilidad, por ejemplo, no me enojo, no me ofendo, no me complico la vida porque yo ya los ubiqué, entonces ya sé que son así. Entonces, lo que yo trato de hacer es ayudarlos a mejorar o a superar sus debilidades, ¿verdad? O sea, motivarlos más que todo. Por ejemplo, digamos, los que son de temperamento melancólico y flemático, su mayor problema siempre va a ser temor, ¿sí? O sea, el flemático, temor porque todo le da miedo, entonces no hace las cosas porque le da miedo, o sea, no sé, no las hace, no se anima. Y eso que si les digo, estoy hablando de mí, ¿verdad? Y melancólico tiene temor porque dice, es que no va a quedar bien, entonces son presas del temor y el temor es como un espíritu paralizante, ¿verdad? No hacen muchas cosas porque no quieren correr riesgos. Y digamos por ahí el colérico y el sanguíneo dirán, esos son bastante aventados, ¿verdad? De hecho, el sanguíneo se avienta sin averiguar y el colérico no le importa, él dice voy a llegar a la meta como de lugar, ¿verdad? Pero el principal problema que manejan los de temperamento sanguíneo y colérico es el problema de la ira. Es decir, que el sanguíneo y el colérico cuando se enojan pueden, pueden matar
al que tengan enfrente, ¿verdad? Y por ejemplo, si eh, el melancólico cuando maneja la ira la maneja hacia adentro. Entonces, el melancólico cuando revienta se vuelve asesino serial. El colérico cuando revienta solo mata al que tiene enfrente. Y después se arrepiente y dice, ay, perdón, te maté. Y uno dice, sí, pero ya me mataste, ¿va? Entonces, es complicado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el sanguíneo y el colérico no aprenden a manejar bien la ira? Entonces les empieza a entrar temor, empiezan a tener miedo a enojarse, porque saben que cuando se enojan se salen de control. Entonces, para que vean cómo son las cosas, ¿verdad? Porque los de temperamento introvertido, su problema es el temor. Y los de temperamento extrovertido es la ira y después les provoca temor, ¿verdad? O sea que de todos modos los cuatro temperamentos tienen que batallar contra el temor, ¿va? Entonces, por eso es bueno conocer esas cosas. A manera como de chiste, digamos, me imagino que ustedes han visto un pelotón de fusilamiento, ¿verdad? Entonces, saben que les dicen preparen, apunten, fuego. Eso sería lo normal en un pelotón de fusilamiento. Para que ubiquen, el de temperamento flemático en un pelotón de funcionamiento sería preparen, preparen, preparen y nunca sale de ahí, siempre está en preparen. ¿Sí? El de temperamento melancólico sería preparen, apunten, 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 apunten. Y se quedan apuntando y no hay modo que tiren. ¿Sí? Melancólico. El temperamento colérico en el pelotón de funcionamiento sería preparen fuego. Entonces después dicen, ay, chirón, hay que apuntar. Lo quieren hacer todo tan rápido que solo es preparen fuego, preparen fuego, preparen fuego. Y por ejemplo, el temperamento sanguíneo en un pelotón de fusilamiento sería algo así como que ¡fuego! Y es como que ni preparan ni apuntan, ¿verdad? Entonces, cualquier semejanza con la realidad, ustedes ya saben que no es personal. Eh, yo para que vayan ubicando un poquito más cómo van los temperamentos, ¿verdad? Eh, algo que les quería comentar, y es para que vean, ¿verdad? Porque creo que la otra vez estaban hablando un poquito en el chat sobre el trabajo en grupo, entonces, el trabajo en equipo, y eso me encanta, así. Entonces, digamos, ¿cómo funcionarían los temperamentos en trabajo en grupo, sí? Lo ideal sería que en un grupo hubiera uno de cada uno de los temperamentos. Si un grupo tiene los cuatro temperamentos, es genial, ¿verdad? Ese grupo va a lograr en cierto momento comunicarse bien y trabajar bien en equipo. Por decirles, el colérico en el grupo, él, lo usual sería que él fuera el líder del grupo, ¿sí? Digamos que ese sería la primera opción, ¿sí? Igual puede ser cualquiera de los otros temperamentos, puede ser el líder, pero al colérico se le facilita y se le da bien, entonces usualmente uno dice, pues que lo haga aquel, si lo hace bien, mejor que él haga ese rol, ¿verdad? Y de hecho a él le gusta ah, adquirir ese rol. Si en el grupo no se ponen de acuerdo, el colérico se desespera y dice, bueno, mucha, ya dejen de estar perdiendo el tiempo, ubiquémonos, asigna roles, toma decisiones y dice, salgamos de este trabajo rápido, vos esto, vos esto, vos esto y démosle. Y digamos que los de temperamento tranquilo dicen, sí, pues ok, más fácil que el otro decida y yo solo hago mi pedacito que me toca, ¿sí? El temperamento melancólico en un trabajo de grupo, digamos, es tal vez es la persona que nos ayuda a ver que se cumplan todos los requisitos, ¿verdad? Ahí lo que lo motiva es la perfección. Entonces, son necesarios porque, digamos, el melancólico es el que pone el lado artístico, el lado bonito del trabajo en el grupo, ¿sí? Entonces, son muy necesarios. Por ahí, digamos, el temperamento sanguíneo adentro de un grupo, digamos que él sería el que yo asignaría para que hiciera la exposición. Y de hecho, por ahí hay algunos que, de acuerdo a su temperamento, miren que ustedes dicen qué facilidad para exponer, qué, o sea, medio leen el tema y de una vez y se defienden y exponen bien
hasta se destacan, ¿verdad? Por ahí tenía yo un alumno que era tan bueno para exponer que le decía, compadre, te recomiendo que te dediques a las ventas o algo por el estilo, porque sí tenía un manejo de ese, le vendía pie, ¿cómo es? Hielo a los esquimales, ¿verdad? Entonces uno dice así, como que, wow, qué talento, ¿verdad? Entonces, y el flemático en el trabajo de grupo, entonces díganle al flemático, tú toma nota, sí va. Vas a hacer el checklist, revisa que hayamos cumplido con todo, etcétera. Entonces, sí son necesarios los cuatro temperamentos, digamos, para trabajar en un grupo, ¿verdad? Entonces es cuestión, ya más adelante vamos a ver los roles que se dan en el trabajo en equipo también, ¿verdad? Pero por darles una idea, en el sistema de producción es algo así como que el melancólico diseña el producto, el colérico lo fabrica, el sanguíneo lo vende y el flemático lo disfruta. Entonces, ahí o es el que lo compra, ¿verdad? Entonces, todos los temperamentos son necesarios. ¿Alguna pregunta o comentario sobre más o menos lo que les expliqué de los temperamentos? Solo para verificar si me están escuchando todavía. Todo claro, genial. Gracias, Marcos. Ok, entonces, eh, aquí en el estudio de los temperamentos, eh, aquí estos dos podcasts que les puse están bonitos, ahí se los encargo. Y también está ese documento que dice ¿por qué te comportas así? Les recomiendo que le echen una mirada, ¿verdad? Ese es el resumen del libro de Manual de los Temperamentos de Tim LaHaye, para que es un pequeño extracto, ¿verdad? De lo que pueden encontrar en ese libro. Ay, perdón, me voy acá. Ok, entonces les recomiendo, ¿verdad? Que lean este material porque también les va a ayudar mucho para ver cómo compran, cómo hacen fila en el supermercado, sí, como qué tipo de carro compran de acuerdo a su temperamento, etcétera, ¿verdad? Ahí van a ver y aquí, digamos, hay un foro que es la parte donde estaba yo proponiendo si es posible cambiar el temperamento. Ya les comenté que el temperamento no cambia, ese no se puede. Podemos formar carácter, ¿verdad? Pero digamos, cuando nos levantamos, nuestra primera reacción siempre va a ser de acuerdo al temperamento, ¿verdad? Uno puede decir, por ejemplo, si, si me asaltan, yo voy a estar flojito y cooperando, pero de repente ven que los van a asaltar y ustedes gritan, corren, huyen y uno dice, pero si yo había dicho que iba a estar tranquilo. Entonces, es porque el temperamento siempre es la primera reacción, ¿verdad? Ya cuando uno ya tiene, ya es perro paleado, diría mi cuate, entonces ya reacciona de acuerdo a su experiencia o a su carácter, ¿verdad? Pero sí, es bien importante ir conociendo, ¿verdad? Y tal vez lo más interesante sería aprender que todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades y que tenemos que aprender a aceptarnos y a ir trabajando las debilidades, ¿verdad? Para que no se fortalezca esa área o se supere esa área, ¿verdad? Por ejemplo, el sanguíneo nunca va a ser ordenado, va a tener todas sus cosas en un gran cajón, pero por ahí, digamos, puede buscar la forma de alguna estrategia o algo, o se puede juntar con un melancólico para que le ayude con esa área, ¿verdad? Eh, quizás yo diría, ¿cuál sería el mejor consejo que les puedo dar de acuerdo a su temperamento? Digamos, al colérico le diría que, que siga sus sueños, ¿verdad? Que se ponga metas, bueno, igual que todos, pero que no se olvide que las demás personas tienen sentimientos y son importantes, ¿verdad? A veces no es tan importante llegar a la meta como perder a todos los amigos en el camino, entonces hay que buscar un equilibrio, ¿verdad? Al melancólico el mejor consejo que le puedo dar, y miren que eso casi a todos los que conozco que son melancólicos se los digo, es que el perfeccionismo es una enfermedad y la excelencia es una virtud, ¿sí? Entonces, cuando el de temperamento melancólico aprende esa diferencia, empieza a tener paz, porque es fácil que uno de temperamento melancólico caiga en el perfeccionismo, entonces nunca se siente satisfecho y nunca se siente feliz porque
nunca se cumplen sus expectativas. Entonces, tiene que aprender que la excelencia es un proceso, ¿verdad? Hacer lo mejor que se pueda, ver qué es lo que se puede mejorar y seguir adelante, ¿verdad? Tener paz con eso. Al de temperamento sanguíneo, el mejor consejo que le puedo dar, sí, es, aunque los critiquen, no dejen de ser sanguíneos. Sí. Entonces, siempre van a ser el alma de la fiesta, ¿sí? Entonces, son muy necesarios, son muy entretenidos, así, son buenísimos para contar chistes, entonces, ahí, ahí solo son necesarios para disfrutar la vida, ¿verdad? Y al flemático, casi siempre el consejo que le doy cuando encuentro una persona de temperamento flemático, ¿verdad? Porque me identifico mucho. Entonces siempre le digo, repeat after me, sí puedo, sí quiero, sí tengo. Entonces, porque casi siempre no consideran que pueden hacer las cosas y si pueden, va. Entonces, más o menos ahí para darles una idea de otra vista, ¿verdad? Eso, digamos, no es lo que está en el material, solo para complementarles un poquito más sobre los temperamentos y para ver si les gusta el tema, ¿verdad? Ok, ahí les encargo. Dice Marcos, ya regresan. Volviendo a la realidad, gracias Marcos por aterrizarnos. Sí. Dice, ¿cuántas oportunidades hay para la evaluación? Eh, la verdad es que la evaluación le puse intentos ilimitados solo para que veas. Entonces yo quiero que saque 100. Entonces ahí me lo haces hasta que saque 100. Igual son preguntas del material, ¿verdad? No puse preguntas de fuera, sino todas están del manual, ¿verdad? Ok. Eh, sí, esta semana les encargo. Aquí esta autoevaluación son como preguntas de desarrollo, ¿verdad? Entonces, me gustaría que lo contestaran con su manual en la mano, así tal, miran la pregunta, lo buscan en el manual y la contestan. Así no hay oportunidad de que las tengan malas, así. Y ya en la evaluación, que sería la del resultado de aprendizaje, ¿verdad? Aquí, como les dije, creo que son, no creo que tenían que ser como 20 preguntas a 5 centavos cada una. Entonces, eh, háganlo sin miedo, digamos, si ya vieron el material, métanse a la evaluación y tiene intentos ilimitados, entonces la pueden hacer las veces que ustedes gusten hasta que saquen 100. Siempre va a dejar la nota más alta, espero. Entonces, si ya tienen 100, ya no le toquen, ¿verdad? Y por ahí, digamos, la segunda parte de esta semana, yo sé que parece que es mucho chance, pero se puede hacer. Ahí vamos a ver un poquito sobre el círculo de planeación, ¿verdad? Esto se parece mucho a la metodología que nosotros utilizamos por proyectos, solo que aquí solo son 4 pasos, nosotros usamos 6. Entonces es planificar, hacer, validar y volver a actuar, ¿verdad? Entonces casi siempre nosotros utilizamos este círculo de planeación inconscientemente, entonces por cada actividad que nosotros proponemos hacer. Y por acá en el control de tiempo, ¿verdad? Estas actividades les prometo que les va a servir mucho. Quizás la que les va a dar un poquito de duda es esta actividad que dice un día en la vida de, que ahí necesitaba ponerles un archivo de Excel para que les fuera más fácil, pero no lo encontré. Entonces, pero la idea es de que ustedes, digamos, en un día normal, ¿verdad? En un domingo, hagan un análisis de cómo utilizan sus 24 horas del día, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes me dirían, digamos, de medianoche a 4 de la mañana, digamos que se levantan a las 6 de la mañana, dormir. Y digamos que eso serían 6 horas. De ahí, digamos, de 6 a 8 digamos que se va entre arreglarse, bañarse, desayunar, etcétera. Ahorita creo que sí desayunan, porque cuando van temprano a estudiar, dudo mucho que desayunen. Entonces, por el tráfico y eso va. Pero digamos, entonces dicen arreglarse en la mañana y comer 2 horas. Después, digamos, les tocaría, qué sé yo, 4 horas de estudiar la carrera de técnico, qué sé yo. Y así, digamos, que lo tomen por horas, ¿verdad? Si son actividades de 5 o 10 minutos, no las tomen en cuenta, sino más o menos para que esa actividad les salga bien, lo contabilicen todo en horas, ¿verdad? Y después hacer un diagrama de pay.
Entonces, esa actividad nos va a servir porque después vamos a ver, eh, digamos, cuáles son sus metas y van a ver ustedes si en su rutina diaria dedican tiempo a esas metas que quieren lograr, ¿verdad? Entonces, eso va a ayudar a que mejoren en la administración del tiempo. Creo que por ahí Marcos creo que me había preguntado, ¿cómo puedo mejorar en la administración de mi tiempo? Entonces, aquí vas a encontrar muchas respuestas, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a hablar un poquito más de esto, pero la semana entrante. Eh, ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? Les recuerdo que no dejen de trabajar la comprensión lectora, ¿verdad? Y igual, creo que la plataforma ahorita sí ya está más estable con el cambio que hicieron. Ahí les pido disculpas por las molestias, pero los de informática no son precisamente así. No, no avisan, sino primero quitan las cosas y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se cayó todo? Y después uno averigua, ¿verdad? Pero bueno, entonces, cualquier comentario, pues ya saben que estamos a la orden. Voy a detener la grabación.